Hola a todos. A continuación vamos a dar paso a la última charla plenaria de este Conbiopreval 2020 de hoy. Espero que estéis disfrutando mucho de ello. Y para esta última charla tenemos el placer de contar con el doctor Mario Delgado Mora, que es desde 2015 investigador, director del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira de aquí de Granada. También es profesor de investigación del CSIC e investigador principal del grupo de neuroinmunología de enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Mario es doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó varias estancias internacionales en Estados Unidos antes de formar su grupo y en estos últimos años su grupo de investigación se ha centrado en conocer los mecanismos celulares moleculares endógenos implicados en la regulación de la respuesta inmunológica, con el objetivo de todo ello de proponer nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de estas enfermedades inflamatorias y autoinmunes. En este contexto, Mario y su grupo han publicado más de 190 artículos que cuentan con más de 16.000 citas y también han recibido numerosos premios. Pero hoy queremos destacar como un hito reseñable de su carrera que su grupo de investigación ha formado parte y ha participado en el diseño de un fármaco basado en terapia celular que ya ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de las complicaciones derivadas de la enfermedad de Crohn, como pueden ser las fístulas. Supongo que hoy igual nos cuenta algo de esto. Así que después de esta presentación os voy a dejar con Mario y su charla titulada Cómo educar a nuestro sistema inmune para ser más tolerante. Os animo, aunque vamos un poquito cortos de tiempo, a que dejéis preguntas en el chat para luego crear un poco de debate. Y sin más, pues le doy la bienvenida a Mario y le paso la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alba. Lo primero, agradeceros esta invitación. Me hace muchísima ilusión estar en un foro como este. Me lleva a tiempos anteriores y, de hecho, lo que os voy a contar hoy es una historia que se inició hace 25 años, cuando tenía vuestra edad y estaba en vuestra situación haciendo la tesis, y que afortunadamente, bueno, pues ha terminado en algo que no solamente ha mejorado la calidad de vida de muchos pacientes, sino que, por desgracia y por la situación que estamos viviendo ahora, vais a ver al final que incluso está salvando vidas. Pero la idea era un poco contaros cuál ha sido el camino desde que se inició esta historia, insisto, hace casi un cuarto de siglo hasta ahora. Y realmente os voy a contar dos historias en paralelo, pero ambas van en la dirección de intentar contestar esta pregunta que tenéis aquí arriba, es cómo educar a nuestro sistema inmunológico a ser más tolerante, que es una pregunta que hemos tenido durante mucho tiempo y que aún así todavía estamos tratando de contestar. Permitidme empezar con dos fotografías. Si pasa esto... Un poquito lento al principio. Primero, bueno, al ser director de este instituto estoy obligado a nivel institucional a mostrarlo, pero principalmente os lo pongo porque realmente es un instituto, como pone ahí, que nos dedicamos a la investigación en parasitología y en biomedicina. Y si entráis en la página del instituto veréis que realmente nuestro foco está en conocer los mecanismos moleculares y celulares de las enfermedades para proponer nuevas herramientas de diagnóstico y de terapia. Y esto lo digo porque realmente, como investigadores que estáis ahora empezando vuestra carrera, no tenéis que olvidar ambas cosas. Uno se puede centrar en la investigación básica, pero no debe olvidar de para qué estamos aquí. Es para proponer nuevas soluciones a la sociedad en este tipo de enfermedades, pero tampoco obsesionarnos con la historia de que tenemos que curar algo o proponer una nueva herramienta de diagnóstico, porque a veces estás toda tu vida haciendo un muy buen trabajo de investigación y nunca llegas a eso. Y todo parte, como vais a ver ahora en los próximos minutos, siempre de una investigación básica sólida y que realmente sea original. Es decir, cualquier traslación a la clínica tiene que partir de una buena investigación básica. Eso es algo que me gustaría que tuvierais siempre presente, ¿vale? La segunda fotografía que os quería mostrar es la de esta mujer, Helen Keller, a lo mejor muchos los conocéis, así que es una activista, o fue una activista norteamericana, era sordo-muda, luchó por los derechos no solamente de estas personas, sino que fue realmente muy activa, y pronunció muchísimas frases y escribió muchos libros que son interesantes, pero una de las frases que a mí me gusta y que los utilizo siempre para iniciar este tipo de charlas es esta que pone aquí, es: el máximo resultado de educación es la tolerancia. Estaréis conmigo que aplicar este concepto actualmente es básico para mantener nuestra estructura de sociedad, si no estamos perdidos, pero incluso más importante es aplicarlo desde el punto de vista del sistema inmunológico.
como sepáis, nos estamos dando cuenta cada vez más, tenemos un sistema inmunológico que la evolución nos ha dotado y que nos permite defendernos prácticamente contra cualquier patógeno. Lo estamos viendo con el COVID. Si todo va bien, nuestro sistema inmunológico es adecuado. Incluso aunque no hayamos estado en contacto con este virus, conseguimos montar una respuesta inmunológica en la mayoría de los casos adecuada. La historia está en que, a pesar de tener este sistema inmunológico súper profesional, lo difícil que es explicar cómo podemos mantener la tolerancia frente a lo propio, porque vamos a hacer una clase rápida de inmunología para aquellos que no la tengáis muy presente, no trabajéis en ello y simplemente vamos a refrescar algunas cosas. Esto es lo que ocurriría realmente cuando entra un patógeno. En la mayoría de los casos lo que va a ocurrir es una neutralización por parte del sistema inmunológico innato. Ya sabéis que se va a generar una respuesta adaptativa, que realmente lo que nos va a permitir es en el futuro tener anticuerpos y una mejor respuesta. En la mayoría de los casos esto se resuelve y ni siquiera nos enteramos. Pero imaginaos qué ocurriría si algo que tenemos en nuestros tejidos se parece al patógeno que ha entrado y este algo estaba escondido y aparece de nuevo, o por acción de la inflamación y el estrés oxidativo que ocurre durante este proceso y no se resuelve, aparecen nuevos antígenos que se parecen a este patógeno. Pues estaríamos potencialmente reconociendo a estos tejidos como algo extraño y es la base de la autoinmunidad, que es uno de los mayores problemas que tenemos en inmunología a la hora de resolverlos. Y esto puede ocurrir fácilmente porque, de acuerdo a la imitación molecular, muchos patrones moleculares se parecen entre patógenos y componentes de nuestros tejidos. Como he dicho anteriormente, debido a una inflamación crónica pueden aparecer nuevos tejidos, nuevos antígenos y se pueden modificar pareciéndose a estos nuevos antígenos que han entrado con el patógeno. O por una guerra que se está ocurriendo aquí, hay daños colaterales que hacen que se produzca esta respuesta autoinmune. ¿Y cómo de fácil es esto que ocurra? Pues teóricamente sería muy fácil. Si os acordáis de la teoría de recombinación génica, VDJ, tenemos la capacidad de generar 10 elevado a 14 diferentes clones T. Si esto lo ponemos en cero, son muchos ceros, ¿no? Son muchas posibilidades. Y tenéis que tener en cuenta que el 50% de estos clones teóricamente podían reconocer antígenos propios, puesto que se generan de una forma al azar. Afortunadamente para nosotros tenemos mecanismo de tolerancia central, que ya sabéis que todos los linfocitos se generan en el timo y aquellos que tienen una afinidad alta son lineados a nivel clonal, pero para tener un sistema inmunológico competente tenemos que dejar salir muchos que tienen una actividad intermedia lo que es cierto es que tenemos realmente genes potencialmente autorreactivos circulando en nuestro organismo y para eso tiene que haber un mecanismo de tolerancia periférica que evite que si se produzca ese reconocimiento del autoantígeno se pare. Esto es lo que ocurriría, por ejemplo, si entra un patógeno que se parece a algo, por ejemplo, parecido a un componente de mielina. En este caso estaríamos hablando de una esclerosis múltiple como enfermedad autoinmune, lo que se va a producir presentación antigénica, se activa clonalmente los linfocitos específicos de este patógeno, se activan células B, producción anticuerpos, fijación de complemento, entrada dentro del tejido diana, en este caso porque se rompe la barrera hematoencefálica, activación de células residentes como microglía, un ambiente inflamatorio citotóxico que hace que se destruya el tejido diana. Y todo porque esto se parece a esto, ¿vale? Afortunadamente para nosotros tenemos mecanismos de tolerancia periférica, como os he dicho anteriormente, basada principalmente en células TH2, macrófagos alternativos, etcétera, pero sobre todo la tolerancia periférica reside en estas células, probablemente os suene, las células T reguladoras. Yo las considero los cascos azules de nuestro sistema inmunológico, que están pendientes de que si esto ocurre, se encuentre limitado y siempre haya un balance. ¿Qué ocurre con las enfermedades autoinmunes o aquellas personas que sufren enfermedad autoinmune? Además de muchos componentes que vamos a ver luego después, estos cascos azules, estas células reguladoras, se encuentran en menor número o no participan adecuadamente y se produce este desbalance que tendríamos aquí. Células TH1, TGP17 exacerbadas frente a reguladoras y un ambiente inflamatorio frente a agentes antiinflamatorios que están disminuidos. Para resumir de una forma fácil, y no es que esté muy al día de esta saga, pero lo que me ha quedado muy claro siempre al ver esta saga es que tenemos dos lados, el lado bueno de los Jedi y el lado oscuro, pero según me han contado, muchos de los que están en este lado, algún día estuvieron en este, se pasaron al lado oscuro. Algo parecido ocurre con la autoinmunidad.
muchos de estos componentes inflamatorios que tenemos aquí, tanto celulares como citoquímicos, se encontraban en el lado bueno, pero desde el punto de vista de autoinmunidad son malos porque perjudican ese proceso que hemos visto anteriormente. Pero lo necesitamos para combatir enfermedades infecciosas, por ejemplo, o el cáncer. En conjunto, se considera que hay más de 80 enfermedades autoinmunes. De hecho, se considera que entre el 7 y el 10%, esto es un poquito más anticuado, de la población sufre alguna enfermedad autoinmune. La lista que tenéis ahí es alguna de las más importantes, pero insisto, es más amplia. Y las últimas evidencias indican que hay otras enfermedades mucho más prevalentes, como la aterosclerosis, la fibromialgia, Parkinson, Alzheimer, fatiga crónica, etcétera, tienen componentes autoinmunes que podríamos tratarlos con terapias contra enfermedades autoinmunes, como vais a ver luego después. Estaríamos hablando de diferentes enfermedades autoinmunes, es decir, son diferentes escenarios, pero son los mismos actores. Células inmunológicas que atacan de una forma equivocada a nuestros componentes tisulares, pero son de diferentes escenarios, mismos actores. De lo que sabemos de las enfermedades autoinmunes es que para que se produzca la enfermedad autoinmune se tiene que dar esta unión de conjuntos. Por un lado, tenemos que tener una disposición genética, ¿vale? Además, se tienen que producir factores endógenos y factores ambientales. Solamente la conjunción de los tres grupos de factores va a dar origen a la enfermedad autoinmune. De genes, cada vez sabemos mucho de los genes implicados en las enfermedades autoinmunes. Son enfermedades poligénicas, con lo cual son muy difíciles de manejar desde el punto de vista genético. Sabemos muchos factores ambientales que están implicados en el desarrollo o inicio de la enfermedad autoinmune, el tabaquismo, de medicamentos tóxicos, el estrés, por supuesto, la infección que inicia estas enfermedades autoinmunes, o por ejemplo alimentos como el gluten, que para los celíacos es lo que dispara el proceso. Y también sabemos que muchos factores endógenos como la alimentación la incorporamos, la vitamina D, por ejemplo, el embarazo, o por ejemplo, estas enfermedades son tremendamente injustas con las mujeres porque la incidencia es muchísimo mayor, obesidad, falta de ejercicio, todo ello influye en que tengamos esas enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta es normalmente como pensamos normalmente en biomedicina, tenemos etiología, mecanismos patogénicos, sintomatología, y tenemos un tratamiento, y la mayoría de los tratamientos van dirigidos a cubrir esto, porque en la mayoría de los casos no conocemos la etiología. Por lo cual, recordar, tenemos la oportunidad de enfermedad autoinmune solamente si se dan estos casos, por lo cual muchos si conocemos qué factores, tanto ambientales como endógenos, participan, conseguiríamos esto que tenemos aquí, reducir ese espacio del centro, que es la enfermedad autoinmune, que estaría aquí, simplemente evitando esta exposición a todo lo que sabemos que son disparadores de la enfermedad. Puesto que a día de hoy es muy difícil variar este componente genético, sobre todo en enfermedades autoinmunes, que es poligénico. Con lo cual, la pregunta es, ¿existen factores de estos maravillosos, o en inglés bien son los Gondel Factor, para cambiar esta situación de una enfermedad desbalanceada en el que tenemos factores proinflamatorios y células tipo T-helper 17 y T-helper 1 frente a antiinflamatorio y células T reguladoras hacia esta situación de homeostasis o de balance? Y este concepto es muy importante porque tampoco nos podemos pasar. Tenemos que movernos en esta línea verde que tenemos aquí en el centro, porque si nos pasamos de inmunoregular, iríamos al otro lado, posibilidades de generar cáncer o infecciones. Entonces, oportunística. Entonces, tenemos que restablecer ese balance homeostático para que el sistema inmunológico se vuelva a resetear y restablezca esos mecanismos de tolerancia. Muchos de los investigadores que trabajan en este campo, desde siempre han estado pensando o pensábamos de forma correcta que si esto es crítico para nuestra homeostasis y nuestra supervivencia en muchos casos, muchos factores inmunológicos, y lo fácil es pensar en citoquinas o células de tipo del sistema inmunológico, deberían estar implicadas en este balance exosológico, y sobre lo cual trabajamos, sobre esa hipótesis trabajamos normalmente. Y de hecho las compañías farmacéuticas, pues una vez identificado una citoquina que puede estar implicado, pues generalmente la estrategia es esta, ellos tienen 10.000 compuestos o más, los identifican a nivel in vitro cómo podrían regular la respuesta inmunológica inflamatoria, van seleccionando, fase clínica, al final se genera un medicamento, que si tienes suerte te lo admite la agencia reguladora, en este caso la americana o la europea, y finalmente después de probar todo esto y después de casi 15 años, pues tienes un medicamento. Esto suele ser
el diagrama que se suele utilizar sobre todo por la mayoría de enfermedades farmacéuticas. De hecho, esto es la enfermedad de Crohn. Cada una de esas moléculas que os he puesto aquí, las empresas farmacéuticas han generado algún factor que lo bloquean, ya sean anticuerpos o inhibidores específicos que han sido más o menos efectivos no solamente para Crohn, sino para cualquier tipo de enfermedad autoinmune. Por ejemplo, podemos destacar los anti-TNF-alfa, que son ampliamente utilizados en clínica, el anti-CD20, que también se utiliza muchísimo en clínica, no solamente para el Crohn, sino para muchas otras enfermedades. Ahora mismo hay mucha concentración de investigación tratando de evitar la entrada de células autorreactivas, etcétera. Lo cual esta suele ser la estrategia normal, pero hay muchos pacientes que no responden a eso. Y siempre la idea que tenemos es si existe algo que pueda regular cada uno de estos procesos, reseteando de nuevo el sistema inmunológico. Nuestra estrategia durante estos más de 20 años ha sido esta. Y me gustaría veros la cara. Uno de los problemas de hacerlo esto en online es que no puedo ver las caras y quita mucho contacto personal. Es decir, normalmente cuando hago este tipo de presentación ponéis cara como diciendo, bueno, ¿qué hacen células mesenquimales o neuropéptidos regulando el sistema inmunológico? Realmente esta es la apuesta. Pues lo vais a ver en los próximos minutos, os voy a tratar de convencer y realmente por el éxito clínico que existe con ambas estrategias, yo creo que os convenceré. Y vamos a ir un poco por partes, pero nuestra estrategia ha sido esta, es decir, nos hemos focalizado en esa hipótesis de que esto debe ser importante para el sistema inmunológico en componentes que tradicionalmente no se consideran inmunológicos, pero como vais a ver ahora, realmente son reguladores del sistema inmunológico muy potentes. ¿Vale? Empezamos por los neuropéptidos y esto fue algo que empecé yo en mi tesis hace ya 25 años. El concepto era que el sistema inmunológico no debía actuar solo y además actúa como un sexto sentido de lo que está pasando exteriormente. Aquí tenemos el sistema inmunológico, aquí tenemos el sistema neuroendocrino y actualmente tenemos ya una idea mucho más clara que existe una comunicación bidireccional entre ambos sistemas y lo mismo que cuando hay una infección generalizada y, por ejemplo, en una gripe nos sentimos mal, tenemos fiebre, se nos quita el apetito, etcétera, esas son respuestas que vienen condicionadas o dirigidas por el sistema nervioso neuroendocrino. De la misma forma, sabemos que si estamos sometidos a estrés, se generan, como por ejemplo, como punto final, entre muchas cosas, corticoides, que ya sabéis que son agentes inmunosupresores muy potentes que utilizamos en clínica, pero que son componentes endógenos que hacen que el sistema inmunológico se desactive. Bueno, esto está basado, como he dicho, en un lenguaje bioquímico común, y esto significa que tanto células del sistema neuroendocrino como células del sistema inmunológico expresan receptores y producen mediadores comunes. Y esto implica que células del sistema nervioso produzcan citoquinas y tengan receptores para citoquinas, y lo mismo células del sistema inmunológico produzcan neuropéptidos y hormonas y tengan receptores para estos neuropéptidos y hormonas. Sobre esta base hemos estado trabajando muchísimo tiempo y ahora lo tenemos muchísimo más claro. Estos son 5 ejemplos de 5 neuropéptidos que hemos caracterizado en el laboratorio a lo largo de estos años y que si los nombres están en rojo, en negro está la familia a la que pertenecen, en azul tenemos los receptores a través de los cuales actúan y en verde son las funciones a través de las cuales se les identificó inicialmente. Veis que la estructura es muy diferente, pertenecen a familias diferentes, receptores diferentes, etcétera. Es decir, parecen muy diferentes, pero desde el punto de vista inmunológico tienen características comunes que son muy atractivas, y es que son producidas por células del sistema inmunológico en respuesta a inflamación o en condiciones de autoinmunidad. Y algo que es realmente muy importante a la hora de su función es que existen receptores específicos en células inmunológicas, y una de sus principales señales de transducción es a través de la señal antiespecífico PKA, que es una señal inmunosupresora y antiinflamatoria bastante potente. De hecho, nosotros en el laboratorio nos gusta llamarlos neuropeptinas, que serían neuropéptidos actuando como citoquinas, porque desde el punto de vista inmunológico, y si nos olvidamos cómo fueron identificadas inicialmente como neuropéptidos, serían citoquinas tal cual. Teniendo esto en cuenta, esta diapositiva trata de resumir mucho trabajo en el que si nos centramos en esta parte, da igual, independientemente de que se produzca o se secreten por células del sistema inmunológico, vengan de la fuente neuroendocrina o nerviosa, la presencia de estos neuropéptidos va a hacer que, si nos fijamos en esta parte de la diapositiva, la respuesta inflamatoria se desactive, regulando un panel enorme de citoquinas antiinflamatorias. No solo regulan macrófagos, sino células residentes como la microglia en tejidos donde estas células pueden tener un efecto
inflamatorio y al mismo tiempo además inducen la secreción de factores antiinflamatorios. Como consecuencia se produce un favorecimiento de esta respuesta antiinflamatoria y una inhibición de la respuesta proinflamatoria. Si nos fijamos en esta parte de aquí en la que se trata de representar toda la parte inmunológica dependiente de la respuesta T, presentación antigénica, etcétera, veis que es un poquito compleja y de nuevo redundante, actúa sobre varias células y a nivel de varios mecanismos, pero básicamente lo que quiero que veáis aquí es que la presencia de esos neuropéptidos va a hacer que la presentación antigénica haga que se produzcan células TH1 y se produzcan células TH2, y además es capaz de regular a través de varios mecanismos, tanto directos como indirectos, a través de células dendríticas tolerogénicas, la generación de estos cascos azules o policías inmunológicos, que son las células reguladoras y que es clave a la hora de inducir la respuesta de tolerancia. En definitiva, la presencia de estos neuropéptidos hace que haya una respuesta de tolerancia antiinflamatoria más potente que la proinflamatoria, con lo cual tiene todo este tipo de aplicaciones en principio. Y de hecho vamos a ver algunos ejemplos de modelos animales que utilizamos en el laboratorio y que nos ha servido para montar toda la parte preclínica y convencer a los médicos de que realmente esto tenía posibilidades, utilizando diferentes modelos que son preclínicos de enfermedades autoinmunes. Quizás este es el trabajo pionero que despertó el interés a nivel internacional sobre este campo, que se publicó en Nature Medicine y que fue parte de mi primer postdoc, utilizando un modelo de artritis reumatoide. Como veis aquí, si no tratas estos ratones, el 100% desarrollan la enfermedad, bueno, que como sabéis, como humanos afecta las articulaciones, una destrucción total de la articulación, cartílago, hueso, etcétera. Aquí tenemos osteoclastos comiéndose literalmente el hueso, una infiltración enorme de todo el sistema inmunológico atacando a las articulaciones. Si tratamos durante 5 días o un único pulso en este punto, veis que en este caso con VIP, veis que el 80% de estos ratones tendrían si tratamos con un pulso, tendrían una artritis más baja, pero sobre todo si tratamos durante 5 días, conseguimos bajar la incidencia y la severidad de la enfermedad, como podéis ver a través de las fotografías. Os voy a mostrar ejemplos con algunos neuropéptidos, pero podemos trasladar a cada uno de los neuropéptidos que hemos visto anteriormente. Esto mismo lo hemos visto con cortistatina, con grelina, con urocortina, etcétera. Si nos movemos a otro modelo, es un modelo de enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso de Crohn, que se induce por inyección intrarrectal de TNBS. Veis que estos ratones, como los pacientes que tienen Crohn, tienen una colitis exagerada, donde pierden peso, se produce en estos casos una mortalidad alta, necrosis, hemorragias en el colon. A nivel histológico, este es el aspecto que tiene un colon totalmente destruido a nivel de mucosa. Si tratamos en este caso con grelina, pero con el resto de neuropéptidos sería igual, conseguimos corregir el curso de la enfermedad, disminuyendo esta infiltración de células en el tejido afectado. Además, podemos tratar al animal, y en este caso trasladado al paciente, cuando la enfermedad ya está establecida. Si tratamos en este caso con adrenalina y urocortina a estos animales con colitis, en este punto conseguimos revertir la progresión de la enfermedad. Y algo muy interesante es que si tratamos inicialmente al animal con los neuropéptidos y después reinfundimos de nuevo el agente que causa la colitis, si no hay tratamiento inicial, veis que el 100% de los ratones mueren debido a una colitis exagerada, y sin embargo, aquellos ratones que han sido tratados con los neuropéptidos resisten esta segunda dosis. Es decir, se genera una especie de tolerancia o de resistencia a un relapsing de la enfermedad, y eso es muy importante si lo trasladamos a la clínica. Si nos movemos a modelos de tipo cardiovascular, en este caso la miocarditis autoinmune experimental, que causa realmente una miocarditis dilatada porque se produce una infiltración de células dentro del miocardio y se produce un fallo cardíaco finalmente. Pues si tratamos en este caso con VIP, pues veis que el proceso se atenúa bastante, y en un modelo de aterosclerosis en ratones que son deficientes en apolipoproteína E, y cuando lo tratamos con lo que se llama la dieta de McDonald's, pues desarrollan este tipo de placas ateroscleróticas. Estas placas rojas que veis ahí estarían cubriendo todo el arco aórtico, la aorta descendente, y le hacemos un corte al arco aórtico. Este sería la aorta y esto sería la carótida que sube hacia nuestro cerebro. Como veis una placa enorme cubriendo la mayoría de la luz del vaso. Si tratamos con cortistatina, pues veis que en este caso pues reducimos el número de placas y tenemos aquí una placa pequeñita, pero la progresión de la enfermedad se
bastante. Y ya por último, como ejemplo de esta parte, un modelo experimental de esclerosis múltiple, como es la encefalitis autoinmune experimental, en este caso un modelo que es recurrente y remitente, que es uno de los modelos de las manifestaciones de la enfermedad que más afecta a los pacientes con esclerosis múltiple. Pues si no tratamos, pues creo que esto va a funcionar. Veis que los ratones desarrollan esta especie de paraplegia, que van arrastrando las patas. Es típico de los pacientes que están ya en silla de ruedas, y es porque se produce lo que tenéis aquí, una desmineralización en la médula espinal que hace que perdamos esta movilidad. Y es por un ataque indiscriminado por parte del sistema inmunológico hacia la vaina de mielina. Si tratamos con VIP, tanto en este punto como en este punto, y aquí tenemos el ejemplo, mirad lo que pasa. Estos mismos ratones, después del tratamiento, no recuperan una movilidad total, pero mejoran drásticamente y se evitan los picos recurrentes de la enfermedad. Si pasa al siguiente. Si vemos los mecanismos, pues bueno, si analizamos la expresión molecular de inflamatorias en la médula espinal, pues veis que el tratamiento con VIP baja todas estas columnas que están en negro, que serían factores inflamatorios que están ahí dañando la médula espinal, sube los antiinflamatorios, baja quimioquinas y eso evita el reclutamiento de más células. Y si nos vamos, en lugar de centrarnos en la médula espinal, que es el sitio de ataque, nos vamos a la periferia, al sistema inmunológico periférico, y cogemos ganglios linfáticos de estos ratones que sufren esclerosis múltiple, y los tratamos con el potencial autoantígeno que hemos utilizado para inducir la enfermedad. Veis que si no están tratados, estas células proliferan mucho, son células autorreactivas, son células que producen citoquinas TH1, y cuando medimos los anticuerpos que hay en sangre específicos de componente de mielina, veis que están muy altos. Aquellos ratones que han sido tratados en este caso con VIP, estas mismas células proliferan mucho menos, no tienen un perfil TH1 y sobre todo tienen un perfil pues, antiinflamatorio o inmunosupresor, y no tienen anticuerpos, sobre todo aquellos que fijan complemento que son destructivos de mielina. Por lo cual explicábamos la otra parte, componente de la enfermedad, que es el componente mediado por células T. Y esta diapositiva, aunque es muy compleja, pero trata de resumir muchísimo trabajo para simplemente contestar una pregunta que ha estado durante décadas, es identificar factores que fueran capaces de inducir o generar nuevas células T reguladoras. Y realmente aquí lo que venimos a resumir es que neuropéptidos, principalmente VIP, no participan en la generación de células reguladoras que vienen del timo ni en su expansión, sino que son capaces de inducir indirectamente o directamente nuevas células reguladoras en la periferia que son específicas de antígeno. Y esto es tremendamente importante, que vamos a ver ahora después, para trasladarlo a la clínica, puesto que supone el restablecimiento de la respuesta inmunológica. En resumen de esta parte, siempre que esté presente el neuropéptido, ya sea de forma natural o por un tratamiento, vamos a evitar muchas cosas. Primero, que se generen clones autorreactivos de forma errónea, generando células T reguladoras o evitándolo directamente. Vamos a evitar la producción de anticuerpos, evitar la respuesta inflamatoria local, depósito de anticuerpos que activan complemento y el reclutamiento de células. Sería un poco el esquema general que explica por qué tenemos esa eficiencia a nivel de modelos preclínicos. Bueno, esto ha abierto un panel enorme de investigaciones, no solamente por parte de nuestros grupos, sino de otros grupos, probando en diferentes modelos preclínicos si esto se puede extender a otros modelos animales y luego trasladarlo a la clínica. Y solamente esto es una diapositiva de VIP, que probablemente es del cual conocemos más porque fue el que se inició antes sus estudios, pero que realmente lo podemos trasladar a muchos de los neuropéptidos que os he contado antes. Veis que la lista es grande y probablemente os estáis haciendo estas preguntas, ¿no?, que tenéis aquí. Es decir, bueno, ¿cómo es posible? La primera es, ¿cómo es posible que un neuropéptido tan sencillo como VIP con 28 aminoácidos pueda hacer todo eso, afectando a diferentes células, un panel enorme de citoquinas? Luego vamos a seguir con estas otras preguntas, y la respuesta a esta primera pregunta es fácil y compleja a la vez. Fácil porque todo depende de dónde esté expresado el receptor. Están expresados en células dendríticas, macrófagos y microglías, y vamos a ver solamente la parte antiinflamatoria. La complejidad viene aquí, que es capaz de regular muchas
señales de transducción que están implicadas en el armamento transcripcional que es responsable de la producción de muchísimas moléculas, quimioquinas, inflamatorias, moléculas de coestimulación, citoquinas también inflamatorias, etcétera. Es decir, no vamos a entrar en detalle, podemos estar hablando una hora solamente de esto, pero esto es lo que viene a explicar por qué una molécula tan simple como BI a través de un receptor puede regular ese panel enorme de citoquinas. Y si nos vamos a la célula T es algo parecido. El receptor en célula T nativa o TH1 hace que se convierta en una célula T reguladora o desactive, regulando diferentes señales de traducción, inactivando induciendo una parada en ciclo e induciendo otras moléculas, es decir, no sería una energía total, sino induce otras moléculas como CTLA4 que hace que se genere esa respuesta de tolerancia. La segunda pregunta obvia es bueno, necesitamos tener un sistema de neuropéptidos sano para estar sanos. Bueno, la respuesta es sí, es decir, si nuestro sistema de neuropéptido, ya sea el neuropéptido o lo que es más importante, su receptor, se encuentra alterado, tenemos muchísimos ejemplos, aquí os he puesto algunos relacionados con VIP, en el que se producen alteraciones en nuestro sistema inmunológico siempre y cuando lo forcemos, es decir, de nuevo el sistema inmunológico está en condiciones basales, va a estar en balances, si lo forzamos, pues vamos a tener, por ejemplo, pues en pacientes tenemos una expresión aberrante de receptores de VIP y eso hace que haya una respuesta TH1 exagerada y se desarrolle esclerosis múltiple. De hecho, en pacientes con lupus o tiroiditis autoinmune, pues se ha visto que hay anticuerpos que degradan VIP y eso hace que haya menos niveles de VIP y los hace mucho más susceptibles. Y con animales knockout, de heterocigoto, etcétera, pues se confirma todo este tipo de ensayos que hemos visto en pacientes. Simplemente destacar en el que participamos más directamente con Javier Martín en nuestro instituto, y son en pacientes con artritis reumatoide, en el que vimos que estos pacientes en sus células inmunológicas tienen menos receptores de VIP, responden menos a VIP, con lo cual podrían ser más proinflamatorias, y lo más interesante de esto es que esto está asociado a un polimorfismo genético que por estar localizado en la región no codificante TSUTR, otros investigadores han visto que luego se genera un sitio de reconocimiento de microRNAs que hace que haya menos receptores de VIP finalmente y hace que ese paciente sea más susceptible a no responder a VIP y parar esa respuesta inflamatoria endógena. Con lo cual, como veis, necesitamos una respuesta, un sistema de VIP sano para estar totalmente sanos. La siguiente respuesta obvia, vale, esto está muy bien, pero estamos listos para utilizar los neuropéptidos en la clínica. Bueno, aquí tenéis las ventajas. Habéis visto una acción muy potente, actúa en muchos niveles, un amplio espectro, no tiene en principio demasiados efectos secundarios, no son tóxicos, de hecho hay mecanismos naturales de desensibilización del receptor que nos ayuda, y recordar que, aunque esto no lo hemos visto anteriormente, podemos generar terapias celulares basadas en la generación de células T reguladoras idénticas orgénicas que nos ayudarían a tratar al paciente con esta terapia. Las desventajas, en teoría, y lo pongo entre paréntesis porque son en teorías, es que son muy inestables y no permiten la administración oral. Y eso a veces es una ventaja, sobre todo desde el punto de vista de las farmacéuticas. En cualquier caso, tenemos muchas herramientas para solventar esta inestabilidad, puesto que se degrada muy fácilmente en suero, a través de agonistas estables, cambiando aminoácidos, o podemos aumentar su protección y el sitio de liberación con micelas, nanopartículas, liposomas, terapia génica, de pentidasas o escudos moleculares. No voy a dar ningún ejemplo de esto porque no tenemos tiempo para ello, pero hay muchos grupos que están trabajando en cómo proteger a estos neuropéptidos para hacerlos en principio más eficientes. ¿Vale? ¿Han llegado a clínicas? Sí. El nombre de VIP en clínica se llama Viptadil. Curiosamente llegó a la clínica para cubrir esta necesidad, para disfunción eréctil. Evidentemente eso es negocio, y por otro lado, además de solventar la vida en pareja de muchas personas, pues ayudó principalmente a ver que la inyección sistémica o local de VIP era segura en humanos, y eso inició otros ensayos clínicos en los que realmente estábamos nosotros participando interesados en sepsis, y os voy a contar que desarrollamos en colaboración con un grupo de un hospital de Alemania, que está relacionado con sarcoidosis, porque probablemente es uno de los
ensayos donde más claramente se ha visto que un neuropéptido en humanos puede tener un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador, como vais a ver ahora. No sé si os suena la enfermedad, es una enfermedad que, aunque tradicionalmente se considera que afecta al pulmón, porque está muy asociada con mineros, etcétera, es sistémica, puede afectar a diferentes tejidos. Y esto que tenéis aquí es una fotografía de un paciente con sarcoidosis de un pulmón. Como veis, no se parece nada a un pulmón, y cuando tu pulmón se parece a un hígado, pues estás realmente en problemas serios. Se caracteriza porque se produce una producción exagerada de factores inflamatorios, principalmente TNF-alfa, en el pulmón, una bajada de células reguladoras, también una subida de células TH1. Entonces lo que hicimos es, con este grupo clínico en Friburgo, fue un ensayo clínico con 20 pacientes en los que los propios pacientes se inhalaban con un inhalador BIP durante 4 semanas, 4 veces al día. Es realmente fácil realizar el estudio. Se hizo en estos pacientes porque son pacientes que no responden a ningún tratamiento y se hace por tipo compasivo y por ser una enfermedad huérfana. Esto es antes de empezar el tratamiento, son los niveles de TNF-alfa en el líquido blanqueolar de estos pacientes. Veis niveles de TNF-alfa muy altos. Especialmente quiero que os fijéis en estos pacientes que son individualizados, son niveles de TNF-alfa que son extremadamente altos, por encima de los niveles que son soportables para tener una vida normal, y otros factores inflamatorios también estaban elevados. Después de 4 semanas tratando con BIPs, que los niveles de TNF-alfa bajan, especialmente importantes son en estos pacientes, que los acerca a la normalidad y los aleja del riesgo de muerte y entra en una UCI, y los otros factores también se ven disminuidos. Y quizá lo más importante, pues, fue la primera vez a nivel mundial que se describió que un factor que trataba una enfermedad autoinmune conseguía revertir el efecto de las células T-reguladoras, es este. Aquí tenéis los niveles de células T-reguladoras en el líquido blanqueolar de nosotros, por ejemplo, cuando estamos sanos, alrededor de un 8%, y de pacientes con sarcoidosis. Si tienen la enfermedad activa crónica, si no está activa, veis que se recupera, y si hay una remisión espontánea, se recuperan. Con lo cual, esto indica que el número de T-reguladoras es muy importante para el estado de la enfermedad, de la severidad de la enfermedad. Y aquí de nuevo tenéis cómo estaban estos pacientes, cada uno de ellos individualmente, antes del tratamiento con BIP y después del tratamiento con BIP. Aquí os he puesto en círculo la mayoría de pacientes que estaban más altos con TNF-alfa que os he puesto anteriormente. Es decir, se ve una correlación entre la recuperación de células T-reguladoras cerca de los niveles normales, recordad, alrededor de entre el 6 y el 8%, hay una recuperación, y una bajada de niveles de TNF-alfa. Insisto, esto fue la primera vez que se describió a nivel mundial que un factor era capaz de, en humanos, de revertir el proceso de células T-reguladoras y establecer tolerancia inmunológica. De momento voy a parar esta parte de neuropéptidos para pasar a la segunda parte de células estromales, aunque luego volveré a retomar finalmente en una última pieza que he incorporado en las últimas semanas, prácticamente obligados por la historia del coronavirus, y que os contaré luego después, y que van a ir en paralelo con las células estromales, células madre. Bueno, ya sabéis que las células madre tenemos dos tipos principales, embrionarias y adultas. Las embrionarias es obvio que por cuestiones éticas, legales, etcétera, se han dejado de utilizar hace tiempo, justo en el momento que vimos que las células madre también las podíamos sacar de tejidos adultos. Ya sabíamos hacía tiempo que teníamos esa capacidad pluripotente o totipotente de las células hematopoyéticas, pero además vimos, de la médula ósea, pero además vimos que las células del estroma de la médula, que no eran simplemente células acompañantes o de soporte de estas células hematopoyéticas, sino que tenían esa capacidad de autoperpetuarse y de generar cualquier otro tejido típica de las células T-reguladoras. En este caso es más fácil que generen tejidos o células de origen mesodérmico, puestos que esas células vienen de este tejido. Eso fue una revolución. La siguiente revolución fue ver que además de la médula ósea podíamos obtener células mesenquimales de muchísimos tejidos, tejido adiposo, placenta, cordón umbilical, casi todos de origen mesodérmico. Todos ellos tienen capacidad de tener estas células madre y que vamos a llamar a partir de ahora mesenquimales, con capacidad totipotente. Nosotros empezamos a trabajar con las células de tejido adiposo, y que a partir de ahora las vamos a llamar ASCs,
y fue de forma accidental, como vamos a ver ahora actualmente, y de hecho muchas veces te encuentras con tus mejores logros por accidente, por suerte, pero también hay que saber aprovecharlo. Y os cuento un poco esta historia, que es bastante curiosa. Aquí os he puesto, os van a ir apareciendo a partir de ahora varias empresas, simplemente os lo pongo para que luego comprendáis algo que voy a contar al final. Celeris era una empresa que se generó, es una spin-off que se generó a partir del CSIC. Ellos estaban interesados en generar pieles artificiales y tratar fístulas basada en la capacidad regenerativa de las células madre. Esa es su principal función en ese momento. Células madre con capacidad regenerativa y generar tejidos artificiales. Ellos trabajaban con estas células porque tenían puesto una plataforma a punto para generar estas células, expandirlas a nivel clínico. Tenéis que tener en cuenta que estas células, el tejido es muy abundante, tenemos grasa, sobre todo en los países occidentales, que nos sobra, la tiramos a la basura cada vez que hay una liposucción. Las células mesenquimales madres son muy abundantes en este tejido, no sabemos muy bien por qué, pero es así, y son muy fáciles de expandir. ¿Por qué entramos nosotros en esta historia? Nosotros estábamos trabajando con ellos, con esta empresa, en otro proyecto relacionado con los neuropéptidos, puesto que ellos habían adquirido una de las patentes que teníamos de los neuropéptidos, y nos pidieron que colaboráramos en su caracterización inmunológica, puesto que querían empezar a trabajar con niños que estaban quemados y tenían una enfermedad genética. Y para hacer ese paso previo necesitaban caracterizarlas inmunológicamente. Y bueno, vimos que tenía muchos marcadores típicos de célula madre, etcétera, pero nos llevamos alguna sorpresa cuando vimos que no expresaban clase 2, que no tenían moléculas de coestimulación y tenían muchas moléculas, expresaban muchas moléculas que nosotros ya habíamos visto previamente en células dendríticas troglogénicas que se generan en presencia de neuropéptidos. Es decir, la experiencia previa nuestra con los neuropéptidos generando células pluripotentes nos hizo ver que además estas células tenían un potencial adicional al regenerativo, ¿vale? Y eso nos invitó a pedir un proyecto junto con ellos para abordar este potencial efecto. En paralelo empezaron varios grupos en el mundo a sospechar lo mismo que estábamos viendo nosotros y realmente fue una carrera frenética para intentar llegar lo antes posible, sobre todo para cubrir las patentes que vamos a ver ahora. Este es un ejemplo de los muchos que hicimos para probar si realmente esto tenía sentido, si tenían capacidad inmunosupresora. Pacientes con artritis reumatoide les sacamos sus células de sangre periférica. Muchos de estos pacientes responden al colágeno tipo 2 como un autoantígeno. Fijaros ahora solamente en las columnas rojas. Células que proliferan mucho el autoantígeno, son autorreactivas, producen interferón gamma, TNF-alfa, respuesta TH1, respuesta TGP-17, es decir, respuesta autorreactiva maligna, entre comillas, y no producen casi IL-10. ¿Qué pasa si a estas células las tratamos con células mesenquimales de adiposo que vienen de otros donantes? Totalmente es un sistema halogénico, es un donante que no tiene que ver nada con el paciente. Nos fijamos en las columnas verdes, veis que todo esto estaba subido, baja, es decir, tenemos menos células autorreactivas, menos células TH1, menos células TGP-17, y por el contrario suben las células que producen IL-10 antiinflamatorio o inmunosupresor, ¿vale? Eso es, a nivel in vitro es muy conveniente. Esto nos hizo ver que realmente tenía potencial y empezamos con la serie de modelos preclínicos que normalmente solemos establecer para probar que realmente esto tiene sentido de traslación a la clínica o no. En este caso, fijaros, vamos a utilizar dos modelos de enfermedad inflamatoria intestinal, una más relacionada con Crohn y otra más relacionada con colitis ulcerativa, pero aquí lo que llama la atención es que vamos a utilizar células humanas en ratones. Esto es lo que se llama un tratamiento trasplante xenogénico. Desde el punto de vista inmunológico es una aberración y el sentido común inicialmente te dice no lo hagas porque el sistema inmunológico de estos ratones va a rechazar estas células y se las va a cargar en cuestión de horas. Los datos que teníamos previos que parecía que eran muy inmunosupresoras y además no expresaban moléculas que eran de reconocimiento por parte de células NK y otras células que rechazarían estas células, nos invitaba a probarlo y lo que vais a ver es realmente sorprendente. El mismo modelo de enfermedad inducida por TNBS es una colitis, pérdida de peso, mortalidad debido a la colitis, una colitis exagerada, una histología muy severa, infiltración de neutrófilos, etcétera. Si la tratamos con células humanas solamente en este punto, una única inyección, veis que lo que ocurre, recuperación de todos los parámetros que estudiábamos para esta enfermedad. Lo mismo ocurre si lo hacemos con células de ratón, tanto singénicas, de ratones de la misma cepa, como de una cepa diferente halogénica. Vais a ver este término varias veces a partir de
a partir de ahora, ¿vale? De nuevo, si nos vamos al modelo de colitis ulcerativa inducida por destrano, que se induce por inyección oral, este modelo va con 2 ciclos. Veis que es empieza la enfermedad, hay un pico, se recupera cuando dejamos de inducirla, volvemos a inducirla, etcétera. Es típico de las enfermedades en humanos. Si tratamos con las células en este punto, vemos que el segundo pico es muchísimo menor, pero si luego reestimulamos otra vez con las células, terminamos parando totalmente la enfermedad en el segundo pico. Otros parámetros que acompañan la enfermedad se ven disminuidos cuando tratamos con estas células mesenquimales, insisto, estas serían de nuevo humanas, ¿vale? Si vemos los parámetros inflamatorios, pues estos son la expresión de citoquinas en el colon de estos ratones. Veis que en rojo están subidos todos los marcadores de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, y el tratamiento hace que baje todo esto y suba el de antiinflamatorias como IL-10. Y la prueba está en que si tú coges macrófagos de esos ratones con colitis y los tratas in vitro con estas células, es capaz de desactivar la respuesta inflamatoria directamente, con lo cual es una prueba de concepto de que realmente esa mejoría en estos ratones es debida a una bajada en los parámetros inmunológicos. Si nos movemos a un modelo de artritis muy parecido a lo que habíamos visto con los neuropéptidos, dependiendo de dónde inyectamos en qué momento inyectamos las células, aquí tenemos mejor respuesta. Evidentemente, como es lógico, cuanto antes inyectamos las células durante 2 administraciones solamente, conseguimos revertir la enfermedad, incluso a que la enfermedad no se desarrolle. Aquí tenéis algún ejemplo de las articulaciones macroscópicas en ratones sin tratar y tratadas con las células mesenquimales. Y lo mismo para esclerosis múltiple, incluso en el desarrollo de la enfermedad, en la mitad del pico, si tratamos aquí, conseguimos revertir el desarrollo de la enfermedad de una forma significativa, ¿vale? Entonces, tratando de resumir muchísimo trabajo, estos son los mecanismos que hemos encontrado y que otros autores han contribuido también a explicar por qué las células mesenquimales son capaces de tener esta respuesta. Y como veis aquí, he resumido rápidamente, son células, al igual que los neuropéptidos, que son capaces de revertir este proceso que se encuentra desbalanceado hacia una inflamación y respuesta reactiva hacia una homeostasis. Y los mecanismos son muy parecidos a los de neuropéptidos, generación de células reguladoras, indirectamente densas heterogénicas, pero son también capaces de generar macrófagos alternativos y, en definitiva, tenéis que ver estas células como una factoría, una fábrica de factores que son buenos para controlar el sistema inmunológico, lo cual explicaría por qué no necesitamos tratar con diferentes anticuerpos o diferentes factores para imitar este mismo efecto. El tratamiento con este tipo celular es capaz de imitar muchos de los tratamientos combinados que se está tratando actualmente en la clínica. Con lo cual, en vistas a estas perspectivas, os imagináis que lo tuvimos bastante fácil, especialmente yendo de la mano de una empresa que en este momento teníamos la patente. Tenéis que recordar esto, son muy fáciles de expander, sobre todo en condiciones GMP, que es muy importante para la clínica. Tienen capacidad regenerativa, no olvidemos esto. Algo que no os he contado, tienen homing por los sitios inflamatorios y van preferencialmente a órganos linfoides. El amplio panel de acciones, su efecto heterogénico, no generan inmunosupresión generalizada, con lo cual son bastante seguras. Y aunque esto lo he dejado para el final, realmente esto fue lo que cambió el escenario del tratamiento con células mesenquimales. Y es que las consideramos células inmunoprivilegiadas, es decir, tienen muy poco reconocimiento por parte del sistema inmunológico y aunque sean reconocidas, son capaces de desactivar el sistema inmunológico. ¿Y esto qué hace? Pues nos hizo cambiar esta concepción. Hasta ese momento, la visión de la terapia celular estaba basada principalmente en este escenario singénico, en el que el paciente es el paciente y el donante de la célula. Para esto implica sacarle células, expandirlas, acondicionarlas y volverlas a inyectar. Esto implica que el paciente lo primero tiene que tener células madre, que a veces no lo tienen. Segundo, tienes que tener instalaciones cerca del paciente para hacerlo. No todos los hospitales pueden hacer eso. Y a veces no es fácil condicionarlas en un tiempo suficiente porque el paciente a veces no puede esperar. El demostrar que las células mesenquimales podían actuar de una forma no solamente halogénica, sino incluso hasta xenogénica, nos hizo cambiar la visión. Nos fuimos a un escenario halogénico. Aquí tenemos al paciente y aquí tenemos el donante. Y esto puede estar separado a miles de kilómetros. El paciente puede estar en Granada y el donante puede estar en Wisconsin, o al contrario. ¿Vale? En este caso, el donante
dona amablemente y a veces pagado por la propia empresa una liposucción que viene de una operación de estética, se procesa, se guarda incluso o se envía directamente a donde es necesario en nitrógeno líquido. ¿Y esto qué hace? Que convirtamos estas células madres en un medicamento. Ya no estamos hablando realmente de una terapia celular elitista, que solamente se puede hacer en algunos sitios, sino que una empresa puede generarla, guardarla y enviarla en el momento necesario. Es decir, lo hemos convertido en un medicamento y esto, imaginaros, abrió las posibilidades y despertó el interés de las empresas farmacéuticas por desarrollarlo esto de una forma mucho más rápida que si no hubiese sido en ese sentido. Nos pusimos manos a la obra colaborando con empresas que la teníamos en ese momento totalmente convencida y evidentemente la colaboración con los clínicos es básica para generar este medicamento. Esta idea que teníamos preclínica, convertirla realmente en un medicamento. Esto lo pongo aquí porque esto es, en la mayoría de los casos, una condición. Es muy importante publicar esto muy bien, si es en Nature mucho mejor, pero si tenemos que esperar un poquito para que la patente esté cubierta, es una recomendación que os doy, porque si no es muy difícil llegar a la clínica. Si esta gente que pone el dinero y estos que ponen mucho esfuerzo no están cubiertos con una patente, es muy difícil que esto se produzca un paso hacia la clínica y mucho menos hacia llevarlo al mercado. Con lo cual, recordar siempre, tener en mente esta posibilidad de patentar, y es algo que a los españoles nos ha costado mucho tenerlo en nuestra hoja de ruta, ¿vale? Os voy a poner varios ejemplos de lo que hicimos o lo que hizo ya esta empresa con estas células y cubiertos con esta patente. Como veis aquí, la empresa ha cambiado. Tigeni, que es una empresa, o era una empresa belga, que era el líder en terapia celular, inició este ensayo en pacientes con artritis reumatoide, como pongo aquí, extremadamente refractarios a tratamiento. ¿Esto qué significa? Que eran pacientes que se les había probado ya todo lo que se tiene en el arsenal en clínica y no respondían. Es decir, estaban totalmente desahuciados, con lo cual te abren la puerta a poderlos tratar. Solamente 2 tratamientos en 2 semanas seguidas. Y esto es cómo se sienten los pacientes y luego cómo lo ve el médico, lo que se llama la respuesta buena o moderada según una escala, el tanto por ciento de los pacientes. En azul están los tratados y en rojo los que recibieron placebo, ¿vale? Aunque aparezca aquí CX611, realmente son células halogénicas de pacientes no relacionados con el detonante, no relacionados con el paciente. CX viene de la anterior empresa, Celeris, ¿vale? Primero, llama la atención, fijaros, los placebo, tú le dices a un paciente que le vas a dar célula madre, se lo cree, y aunque le estés dando agua, durante 2 meses mejoran. Son pacientes totalmente que al principio se encontraban en 0, una mejoría inútil, no se pueden tratar con nada. Le dices que le vas a tratar con células madre y mejoran. Efecto placebo, y donde probablemente, nuestra hipótesis de hace mucho tiempo, los neuropéptidos, hormonas que son controlados por nuestro cerebro y nos hace creérnoslo, libera todo eso que hemos visto anteriormente, neuropéptidos que hace que nos sentamos mucho mejor. Evidentemente, con el tiempo, puesto que te están dando agua, se pierde ese efecto placebo, ¿vale? Y llegamos a una realidad. Fijaros, pacientes desahuciados que estaban fatal, tratados con células madre. Después de 3 meses o después de 6 meses, todavía un porcentaje que se encuentra bien o su recuperación ha sido moderada, ¿vale? Esto en clínica, a pesar que os parezca poco, es difícil de ver debido al tipo de pacientes. Nos movemos de enfermedad de Crohn. En esta escala tenéis el grado de enfermedad, 600 es lo máximo, próximo a no soportarlo. La línea es lo que sería normal o posiblemente soportable, te hace tener una calidad de vida casi normal. Antes de empezar con las células, y de nuevo, pacientes refractarios a tratamiento con células halogénicas, de donantes no relacionados, antes y después del tratamiento. ¿Veis? Número importante de pacientes entran dentro de tener una vida normal, una recuperación importante. Hay 3 pacientes que no se recuperan, siempre ocurre. Y de nuevo, aquellos pacientes que están en mejores condiciones o no peores condiciones, se recuperan mejor, pero aún así veis una recuperación de algunos de ellos muy sorprendente, a pesar de que estaban muy perjudicados, ¿vale? De nuevo, pacientes refractarios a cualquier tratamiento, desahuciados. Y por último, y aunque parezca menos espectacular es lo que ha sido la revolución última, son pacientes de Crohn, que una de sus complicaciones, el 20% de ellos sufren lo que se llaman fístulas complejas anales,
es la complicación más, la peor complicación que tienen estos pacientes, puesto que si no se solventa, normalmente esta fisura hace que se tenga que operar esta zona, y normalmente las cirugías son poco conservadoras, y eso hace que pierdan toda la musculatura de anal, y hace que un chaval con 17 o 25 años tenga que ir con una bolsa de defecación toda su vida, con lo cual, imaginaros, condiciona toda su vida sexual, personal y de trabajo de por vida. Entonces, es una necesidad. Existen muy pocos tratamientos, son muy refractarios estos pacientes, y aquí había una necesidad. Esta empresa había empezado inicialmente a intentar tratar a estos pacientes basado en la capacidad regenerativa, pero el hecho de que vinieran con células, la actividad inmunosupresora en estas células hizo que nos moviéramos realmente a células halogénicas. Y esto es lo que ocurre, de nuevo, placebo, son después de 24 semanas con placebo o 52 semanas, una sola administración, se administra, se van a su casa y se espera cómo evolucionan. Casi el 50% de los pacientes después de un año de una administración tienen una remisión completa. Os puede suponer, de nuevo, por un efecto placebo muy alto, que esta diferencia es pequeña, pero estamos hablando de nuevo pacientes refractarios al tratamiento, en el que el próximo paso sería la eliminación de toda esta zona anal y la complicación de la vida de estos pacientes. A pesar de que parece poco, este fue el paso para que la Agencia Europea del Medicamento autorizara la comercialización de esta terapia celular por primera vez en Europa. Es decir, este es el primer fármaco basado en células madre para tratar una enfermedad autoinmune, ¿vale? Fue en marzo del 2018, y como veis aquí, esta es la indicación que tiene este fármaco. Se llama Alofisel, y como veis, la comercialización es por parte de otra empresa. Ya esta es una de las gigantes, una de las principales mundiales, Takeda, y ahora os voy a contar por qué ocurre esto. Pero tener esto en cuenta, es decir, es la primera vez que la Agencia de Medicamento autoriza el uso de células madre de tipo halogénico para tratar una enfermedad. Es la primera de su clase, y esto revolucionó muchas cosas. De hecho, ese mismo año recibió el premio Galeno, que oficiosamente es el premio Nobel para las farmacéuticas en su modalidad de terapia avanzada. Y esto, insisto, abrió muchísimas posibilidades, puesto que esto mismo lo podíamos trasladar a cualquier otra enfermedad autoinmune, usar células de donante no relacionadas con el paciente, como un fármaco. Esto es una diapositiva de la base de datos de los clinical trials, ya sé que se puede consultar. En 2019 le hice la última, en diferentes enfermedades: artritis, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus. Los números corresponden al número de ensayos clínicos que se han iniciado o están activos usando células madre para estas patologías. ¿Veis? Una barbaridad. Se ha abierto el abanico de una forma enorme, ha abierto una puerta enorme. Con lo cual, llegados a este punto, me gustaría que os llevaréis 4 mensajes a casa. Una es que, si es verdad que el resultado del mayor resultado de la educación es la tolerancia, tenéis que abrir vuestra mente y no solamente considerar factores inmunológicos tradicionales, sino que factores inmunológicos tradicionales como las células madre o los neuropéptidos definitivamente están ayudándonos a que nuestro sistema inmunológico reconozca lo que es extraño y lo que no, y volverlo más tolerante. Esto es muy importante. Si cambiamos nuestra forma de verlo, vamos a ampliar la forma de luego tratar pacientes. Segundo mensaje: yes, we can. Se puede hacer desde España si las cosas se hacen bien. Es decir, podemos hacer medicina translacional, llevarla casi a la comercialización. Y si queremos hacer esto, tenéis que tener en cuenta el tercer mensaje. Lo mismo que os he dicho que al principio, que la enfermedad autoinmune estaría solamente en el centro cuando varios conjuntos se juntan. El medicamento, en la mayoría de los casos, a veces no ocurre, se produce porque se produce esta conjunción de una investigación biomédica sólida, buena y sin fisuras, la conjunción con las empresas farmacéuticas y con los médicos, y por supuesto poniendo dinero. Y todo esto, insisto, y esto parece un poco pesado, pero si no está bajo una patente es muy difícil que ocurra. Lo que soporta este esqueleto es justamente el que a nivel de patente se pueda producir. Cuarto mensaje. Vale, esto está bien. Y sabéis que esto es una ley. El pez grande se come al pequeño. Creo que tengo que ir terminando, pero voy a ir muy rápido en esta parte.
¿Y por qué os digo esto? Pues porque esta Takeda, Tijeni, Celeris, la primera empresa, la segunda, esta es una realidad, la tenéis que aceptar. Las grandes empresas van a ir absorbiendo a las siguientes. De hecho, esta compró a esta y esta compró a esta. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí, el pez pequeñito. Es algo que tenéis que asumir. Si el medicamento queréis que se desarrolle, tenéis que olvidaros del desarrollo clínico, etcétera. Nuestro trabajo está en generar ideas, generar la patente, y son otros los que lo van a realizar. Y claro, ¿no? En estos 5 minutos os voy a contar, claro, algo que no puedo evitar hacer, y es qué pasa con COVID. Es decir, que hemos visto que realmente tiene aplicación, y realmente esto no lo iba a contar, pero es que en las últimas semanas, los últimos meses ha cambiado todo. Y evidentemente ya sabéis que muchas estrategias contra COVID tenemos en prevención, vacunas, antivirales, Remdesivir, por ejemplo, y uno de los puntos importantes es cómo controlar la respuesta inmunológica, sobre todo relacionado con la tormenta de citoquinas. No voy a contar demasiado, incluso hasta nuestras abuelas casi conocen este concepto de tormenta citoquínica, que realmente lo que hace es que se produzca al final una especie, después, por tratar de eliminar el virus, se produce una tormenta de citoquinas que hace que todos los síntomas que tengamos asociados a esto, como ocurre con una sepsis, se produzca o la muerte o los síntomas asociados. Todo debido a una exacerbación del sistema inmunológico que trata de eliminar el virus. Y es evidente que tenemos que parar esto, sobre todo en pacientes jóvenes que desarrollan toda esta patología. Si os acordáis, toda la parte de las células mesenquimales, bueno, pues nos he contado uno de los modelos donde probamos que realmente las células mesenquimales podían actuar en modelos de sepsis inducidos por una endotoxina bacteriana o por una ligación fecal y punción del ciego, que es parecido a una peritonitis. Veis que aumenta la supervivencia de una forma significativa tratando estas células. Bajan todos los parámetros inflamatorios en órganos dianos como el hígado, el pulmón o el intestino. De nuevo, esto es un pulmón de un ratón con sepsis, y esto es uno tratado con células mesenquimales. Veis que mejora muchísimo la cosa. Hace unos años ya se inició un ensayo clínico, todavía está a punto de terminar, tratando células mesenquimales, que estaba patrocinado por esta empresa, por Tijeni, tratando pacientes con neumonía y sepsis debido a esta neumonía, y en breve se publicarán los resultados. Os podéis imaginar que uno de los muchos ensayos clínicos o estrategias que se han utilizado para parar esta tormenta de citoquinas han sido las células mesenquimales. Hay más de 70 ensayos clínicos ahora mismo en el mundo tratando de verlo a través de muchísimas estrategias. La mayoría vienen por estas células halogénicas de donantes. Estos pacientes no pueden esperar, se tienen que tratar con células halogénicas combinadas con otros factores o incluso sus exosomas. Este es un esquema, un diagrama que ha hecho la Clínica Mayo explicando por qué estas células funcionan o pueden funcionar. Ya sabéis los mecanismos que hemos visto anteriormente, redirección de las células T, una conversión de células M1 en M2, citoquinas antiinflamatorias, etcétera, que hacen que resuelva este edema a nivel pulmonar y a nivel periférico. Todavía hay muchos ensayos clínicos en marcha. Hay que ser muy prudentes, hay que esperar todavía datos. De hecho, la FDA todavía no ha recomendado su uso, pero lo que sabemos hasta ahora es que la supervivencia en los pacientes a los que se está tratando con esta terapia, que son aquellos pacientes que están muy críticos, entubados, la supervivencia es entre el 15 y el 20%, las tratadas con las células mesenquimales suben entre el 85 o el 100% en algunos de los hospitales, por lo cual veis que la mejoría es enorme. Y si nos movemos ya por último a VIP, igual que en el caso de las células mesenquimales, y este fue uno de los trabajos de mi tesis doctoral, o sea, ya hace muchísimo tiempo, pero me alegra que al final esos datos se hayan rescatado y sirva para salvar vidas humanas, como vais a ver después. Pues son capaces de revertir la mortalidad debida a una sepsis por el EPS o por ligación fecal. Veis que la diferencia de un pulmón sin tratar o un pulmón tratado o animales tratados con VIP, la diferencia es enorme. Y ahora mismo hay 5 ensayos clínicos en Europa y en Estados Unidos para tratar a estos pacientes, de nuevo con Avitadil. Hay otra empresa que está utilizando su compuesto, que es básicamente VIP, al cual ha unido secretina para hacerlo mucho más estable y poderlo inyectar subcutáneamente. Hay ya uno de los resultados ya se ha dado, sobre todo para pacientes que no han entrado en ensayo clínico, porque esto está todavía en desarrollo. Son pacientes que por
por vía compasiva y no han podido entrar en el ensayo clínico se les ha tratado. Ya se han publicado que el 81% de ellos sobreviven después de 60 días, comparado con el 17%. Estaríamos en las mismas tasas de supervivencia que en el caso de los tratados con células mesenquimales. Si no te tratan, casi 90, más del 80% mueren. Si te tratan, el 20% mueren. Mirar la diferencia. De nuevo, esto hay que tomarlo mucho con mucha cautela, pero la FDA lo ha situado al nivel de los corticoides actualmente como uno de los 6 tratamientos a diferentes niveles, sobre todo para parar la tormenta citoquímica, más prometedores, y en los próximos meses veremos si realmente esto se confirma o no. Podéis imaginar que tengo que dar las gracias a muchísima gente después de tantos años, con lo cual esta diapositiva es súper injusta, pero trata de focalizar la gente que realmente ha contribuido más en estos conceptos, sobre todo, y que tenemos más cercanos, como Elena, Per, que ha pasado por Genio y que ahora está en Cibao, Paco Valle y, por supuesto, los médicos. Y todo el mundo que pone el dinero y confió desde el principio en que esto tenía posibilidades y lo desarrolló. Y, por supuesto, gracias a vosotros por vuestra atención, y creo que me he pasado bastante, lo siento. Hola Mario, muchísimas gracias por esta maravillosa charla, que es un perfecto broche de oro para nuestro congreso. No te preocupes por el retrasillo, ahora ajustamos un poco con las preguntas. Yo quiero destacar de la primera parte de los neuropéptidos, cómo habéis estudiado desde estos neuropéptidos que al principio no eran conocidos, su mecanismo de acción, su aplicabilidad como terapia, como diagnóstico, como pronóstico para estos pacientes, cómo habéis hecho el abordaje completo del estudio de estos neuropéptidos. Y bueno, de esta última parte de las terapias celulares. Es que es impresionante todas las aplicaciones que habéis desarrollado para tantas enfermedades diferentes y cómo al final los neuropéptidos nos han llevado hasta ahora, hasta el COVID. Así que no voy a entretenerme mucho, voy a seleccionar algunas de las preguntas que han hecho los asistentes. Comenta uno de los compañeros: muchas gracias por la charla, muy interesante. ¿Habéis pensado en estudiar los efectos del uso combinado de VIP con otros compuestos con propiedades antiinflamatorias como los cannabinoides? Sí, a ver, de hecho se ha utilizado combinaciones en modelos preclínicos, no solamente con cannabinoides, que evidentemente ahora mismo era una de las estrategias. De hecho, cuando yo estaba haciendo la tesis, yo estaba en un laboratorio, en otro laboratorio estaba Manolo Guzmán en otro departamento, los dos en la Complutense, y estábamos los dos viendo cosas maravillosas, uno con cannabinoides y yo con neuropéptidos, en un momento en el que realmente fue difícil convencer a la comunidad científica, sobre todo los inmunólogos que estaban sobre todo muy centrados en el TCR, etcétera, que algo fuera del sistema inmunológico tuviera algún efecto. Los dos fuimos concienciudos y sobre todo apoyados por una investigación sólida, lo que al final conseguimos convencer. Por eso es uno de los mensajes que me gustaría enviaros a vosotros. Si estáis convencidos de vuestra investigación, incluso por muy raro que os parezca, seguirla, porque al final, bueno, estos son 2 casos de éxito. De hecho, el de las células mesenquimales ha sido considerado uno de los hitos del CSIC en los últimos 80 años de vida del CSIC. Entonces, CSIC lleva satélites a Marte, sondas a Marte, descubre agujeros negros, nuevos materiales, etcétera, pero sin embargo nunca había llegado con un medicamento al mercado. Entonces, eso indica lo difícil que es, y lo otro, pues lo que se tiene que valorar este tipo de actuaciones. Entonces, en ese sentido, combinaciones con otros fármacos, por supuesto, y de hecho a nivel preclínico es muy fácil y se ve. Otra cosa es a nivel clínico. Ya sabéis que cada ensayo clínico se tiene que demostrar que es mejor que el anterior, primero probarlo solo y luego probarlo en combinación. Por desgracia, en la mayoría de ensayos clínicos tú entras en aquellos pacientes que están más perjudicados, que han fallado todo, lo cual tienes que demostrar la eficacia en situaciones muy complicadas. Es decir, si han fallado anti-TNF-alfas, anti-CD20, etcétera, pues ¿por qué tiene que funcionar con células madre o con neuropéptidos? Bueno, funcionan. Una vez que funcionan, ya puedes ir bajando el rango de actuación y te abre el abanico de pacientes. En el momento que tú pruebas que realmente en un grupo aceptable de pacientes no demasiado perjudicados funciona, ya la combinación complica mucho el proceso. Pero siempre van combinados. Por ejemplo, en clínica nunca se abandona el tratamiento con corticoides ni antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, eso siempre lo llevan.
incluso las células madres van acompañando. Lo lleva el placebo y lo lleva la célula madre. Es decir, ese tipo de tratamientos se lleva combinados. Y bueno, respondiendo a la pregunta, sí, hemos probado combinaciones. Lo que pasa es que para eso te tienes que ir a situaciones mucho más graves o reducir la dosis del péptido. Entonces, reduciendo la dosis del péptido, consigues que, apoyándolo con esos tratamientos, el efecto sea del 100%, como vemos en el caso de cuando tratamos con altas dosis del péptido. Pero tenéis que tener en cuenta que no todos los pacientes se curan, como no todos los animales se curan. Es decir, eso lo vais a tener casi siempre. Es decir, no sabemos por qué. En una jaula de 10 ratones hay 8 o 9 que se curan y uno no. Y probablemente es el estatus de ese animal, su nivel de estrés, cómo ha comido, etcétera, eso que hemos visto alrededor de lo que es la enfermedad autoinmune inflamatoria, la que hace que, aunque lo estés tratando de la misma forma, no responden igual. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado clara la pregunta. Otra compañera dice, muchas gracias por esta charla tan interesante. Al igual que se está viendo la aplicación clínica en enfermedades autoinmunes, ¿sería posible aplicar esta regulación de la tolerancia del sistema inmune a la posibilidad de un menor rechazo en trasplantes? Sí, de hecho, bueno, ahora se está, en el caso de las células mesenquimales, ya sabéis que hay varios ensayos clínicos pioneros, sobre todo en rechazo de la enfermedad de injerto contra huésped, en niños que tienen leucemias y tienen que ser tratados con médula ósea halogénica. Eso ya está muy avanzado, es una realidad clínica y se va a utilizar, eso va a llegar al mercado seguro. Y está basado en esa tolerancia, ¿no? En el caso de los neuropéptidos se intentó inicialmente el problema de los neuropéptidos y por qué ha tardado tanto o está tardando tanto llegar a la clínica y realmente ha llegado porque el COVID lo ha obligado, es que el neuropéptido en sí no se puede cubrir a nivel de patente, se cubre el tratamiento, el uso terapéutico, ¿vale? El neuropéptido es natural, entonces la empresa farmacéutica lo que trata es de encontrar un análogo, un agonista que se parezca a él, actúe a través del mismo receptor, y en el caso de estos neuropéptidos la evolución ha hecho que solamente actúe a través de receptores muy específicos y no hay nada o no hay casi nada en la naturaleza que los imite. Entonces, eso es un freno para que los neuropéptidos se puedan utilizar en clínica en enfermedades autoinmunes. Imaginaros para rechazo de trasplantes todavía más, que donde el negocio todavía es en principio menor y donde existen inmunosupresores muy potentes, ¿vale? Pero eso está cambiando, la concepción está cambiando y actualmente lo mismo que si se utiliza insulina para tratar a un diabético porque no hay otra opción o no hay casi opciones, pues, o hormona de crecimiento para tratar el enanismo, pues tendremos que utilizar como estamos utilizando ahora con COVID, BIP nativo, sin modificar, para tratar una enfermedad que realmente nos está matando. Al final, estas circunstancias excepcionales son las que muchas veces facilitan estos procesos que deberían de haber ocurrido antes, porque un compuesto endógeno no va a poder ser utilizado, porque la regulación y la patentabilidad es tan complicada. Así que, bueno, nos aprovecharemos de estas circunstancias para que BIP pueda seguir avanzando en la clínica. Sí, sobre todo creo que es importante para rescatar muchos tratamientos que teníamos ahí aparcados, que se demostraron preclínicamente o incluso en la terapia en clínica. Por ejemplo, los pacientes con sarcoidosis, eso salva vidas. Sin embargo, ese ensayo clínico no se continuó porque como es una enfermedad huérfana, no atendida y no hay negocio en principio con él, pues la empresa decidió parar el desarrollo. Entonces, afortunadamente, ese ensayo clínico ha sido uno de los que ha hecho que se utilice BIP ahora en pacientes con COVID-19. En su momento no se han beneficiado todos los pacientes de sarcoidosis que deberían haberse beneficiado, pero ahora hay muchos pacientes y estamos convencidos de que va a haber muchos pacientes a nivel mundial que se van a beneficiar de ese tratamiento con BIP para evitar la tormenta de citoquinas en los pacientes con COVID. Pues vamos a tener que dejarlo aquí porque vamos un poco limitados de tiempo. Muchísimas gracias, Mario, por colaborar con nosotros, por dar esta magnífica charla que cierra el Congreso y por los take home message que has dejado al final de que sigamos trabajando, que patentemos, que si confiamos en nuestro proyecto luchemos por él y que nos aliemos también muchas veces con la farmacéutica y trabajando en colaboración. Muchas gracias por todo.
A vosotros. Y de nuevo felicitaros por la valentía de seguir con el Congreso adelante a pesar de circunstancias. Deciros que me he conectado varias veces en las comunicaciones horarias vuestras. Iba a decir, estoy alucinado. No, no estoy alucinado. Me gratifica ver que la ciencia a nivel de España, a nivel de estudiantes, sigue siendo tan buena. Y nada, tenéis mucho futuro por delante. Ahora a ver si los sistemas económicos y políticos nos dejan desarrollar esto y aprendamos de los errores del pasado para, al contrario, invertir cada vez más en ciencia, porque sin ciencia no hay futuro. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues con estas palabras de Mario, de Sin Ciencia no hay futuro, voy a dejaros con Gloria para que terminemos este congreso con la ceremonia de clausura y, por supuesto, la entrega de premios que estáis todos esperando. Así que ahora nos vemos.